bienvenidos a esta serie de diálogos que organiza la Corporación Maximedios y Fecolpet. Nos acompaña el psicólogo y periodista Nilson Arana, quien también ha estado muy unido a los temas gremiales y en los últimos años se ha dedicado justamente a la atención clínica y a todos los procesos que tienen que ver con la psicología. Nilson, muy buena tarde y bienvenido. Hola, Ani, buena tarde y saludo a todas nuestras amistades en el país, a los colegas de toda Colombia. Muchas gracias por la invitación. Bueno, para esta charla que es sobre salud mental, no sobre periodismo hoy, quiero que inicialmente cada uno busque una hoja y lápiz o abra un Word ahí en el computador o abra una libreta de notas en el portátil. Es decir, algo en lo que pueda escribir. Vamos a intentar hacerlo mientras van buscando la libreta, los que tienen que buscarla. Les voy contando como a manera de contexto. Em, yo hice parte de la promoción en Colombia de una investigación que se hizo para la Universidad de Barcelona, en el que se trataba de indagar los efectos psicológicos en la población del COVID-19, es decir, cuáles fueron las consecuencias psicológicas de esta pandemia en los colombianos. Eso fue con la Universidad de Barcelona como promotor, no hacía parte del grupo de investigación. Entonces allí me pude enterar, pude conocer los resultados y saber cuál ha sido esa afectación que ha tenido eh, el COVID o las personas a raíz de esta pandemia en nuestro país. Pero también hice parte de un grupo de 500 profesionales de psicología en Latinoamérica que a través de la Sociedad Interamericana de Psicología y del el Sindicato de Psicólogos de Colombia prestamos asesoría gratuita a personas de todo el continente. Y entonces, a través de una línea de WhatsApp, que era lo que compartíamos, un link en el que la gente podría entrar directamente a ese WhatsApp y allí, dependiendo como del caso y el perfil de cada uno de los profesionales que hacemos parte de esta red, pues nos asignaban los casos y los tratamos por WhatsApp o por llamadas hechas por nosotros mismos. Entonces allí también pude conocer muchas personas en Colombia que estaban padeciendo efectos psicológicos del COVID. Eso para decirles que junto con esa experiencia de promoción de una investigación a nivel global, esta participación ya como psicólogo terapeuta a los conciudadanos en Latinoamérica, pero además leyendo con detalle los resultados de un estudio que hizo Fecolper, en el cual seguramente muchos de ustedes respondieron y recordarán que se les preguntó, se les indagó por los efectos que han tenido con la pandemia, efectos psicológicos, sociales, laborales, en fin. Con base en todo eso, entonces, puedo decirles, y esto más a manera como de contexto y de información, pero no es el tema al que me voy a centrar, voy a pasar en esto muy rápido. Ani, si hay algunas preguntas me vas diciendo, me interrumpes. También entiendo que habrá una persona, un testimonio, entonces también cuando esté listo, tranquilamente me interrumpe porque yo pues ya desde este momento dejo de ver la transmisión. Entonces le decía, como gran conclusión de esas experiencias, es que el principal problema que tuvieron las personas está relacionado con la economía. Hubo algunas personas afectadas con el miedo al contagio, o con el contagio, o con parientes contagiados, o personas muy cercanas contagiadas. Pero esos fueron unos casos menores en comparación con la gente que tuvo problemas por el confinamiento, problemas psicológicos, afectaciones emocionales por el confinamiento, por el encierro, por el cambio en la rutina, por el cambio de vida, por las prohibiciones, por las restricciones. Pero más que eso, las personas en Colombia en particular tuvieron problemas de índole económico, problemas por pérdida de ingresos o posible pérdida de ingresos. Y hoy todavía hay personas con esa afectación, personas que están en la incertidumbre de qué va a pasar el próximo mes o en los próximos meses con sus trabajos, con sus pequeñas empresas de medios de comunicación, y ese es el gran problema que hoy tenemos. Ahora, yo voy a ser muy práctico, muy sencillo, voy a procurar eliminar los términos técnicos de psicología para que más fácilmente nos entendamos y algo muy práctico.
o espero que ya todos tengan ahí papel y lápiz, o tengan el Word abierto, o tengan la libreta de apuntes o de notas del celular abierto, porque vamos a hacer algo muy práctico que sirva un poco para ayudar a las personas que hoy todavía o que apenas empiezan con secuelas psicológicas de esto. Les decía, el principal problema fue económico. Eso lleva al problema psicológico, que son dos cosas diferentes, ¿no? Hay que diferenciar en psicología el problema real, llamémoslo así, que es lo que ocurre en nuestro entorno. La pérdida de un pariente, la pérdida de un trabajo, un desastre natural, es decir, lo que nos afecta. Ese es el problema real. Luego está el problema psicológico, que es ya como el diagnóstico y el que requiere un tratamiento. Ansiedad, depresión, estrés como trastorno y muchos otros más. Y están los síntomas, que son diferentes, y que es en últimas lo que la persona siente. La persona no dice, cuando va al psicólogo no dice, doctor, mi problema es que perdí mi trabajo. El paciente dice, mi problema es que tengo insomnio, no puedo dormir. Esos son los síntomas. El problema psicológico es otro, y hay unas grandes categorías, y el problema real, que es el que generó todo eso. Hay que trabajar en los tres, en el problema real, en el problema psicológico y en los síntomas. Los síntomas se controlan, el problema psicológico se trata, es decir, se hace un trabajo terapéutico de largo aliento y el problema real se resuelve. El psicólogo puede ayudar en los tres. En estos dos, en el problema real y en el problema psicológico, pues se requiere un acompañamiento terapéutico largo. Los síntomas es un poco más sencillo y es lo que vamos a hacer hoy. Yo hoy voy a trabajar solamente sobre síntomas, que son a grandes rasgos, y repito, no solamente por las pérdidas económicas, también por el miedo al contagio, porque hubo contagio o por el confinamiento, y las personas expresaron en gran medida insomnio, agotamiento y estrés. Voy a dar una serie de pasos, de recomendaciones, de actividades, de acciones que hacer para que poder controlar esos síntomas. Y voy a basarme en tres fundamentos. Uno es buscando asociaciones, buscar comportamientos o acciones con hechos que al asociarlos nos permiten ir creando unos hábitos o eliminando unos hábitos que nos generan o el insomnio o el estrés o el agotamiento. La otra es unas actividades que nos permiten focalizarnos en la resolución de problemas. Cuando uno está en un estado de ansiedad o de depresión o de estrés, difícilmente piensa con tranquilidad y difícilmente ve soluciones o ve por dónde podría resolver el asunto. Algunos de estos ejercicios van en el sentido de enfocarnos, de tranquilizar la mente y de relajarnos para poder resolver y ver con más claridad el problema. Y una tercera línea de base para lo que vamos a hacer, o lo voy a recomendar, está relacionado con, y aquí no puedo ser menos técnico, los neurotransmisores. Son unas sustancias químicas que produce el sistema nervioso. Son varias, pero hay cuatro en particular. No importan los nombres, no se los aprendan. Oxitocina, adrenalina, tenemos la dopamina y la norepinefrina, que en la medida en que suban o bajen su producción dentro del sistema nervioso, nos generan unas emociones. Nos ponen alegres, contentos, nos dan placer, nos entristecen, nos deprimen. Esas sustancias las produce el sistema nervioso dependiendo de lo que pasa en nuestro entorno. Dependiendo de lo que nos ocurra, el cerebro produce más o menos de una sustancia o de la otra. Y dependiendo de esas cantidades, de esas proporciones y de esas mezclas, nos ponemos tristes, deprimidos, afligidos, alegres, contentos, eufóricos. Entonces, voy a recomendar unos ejercicios que nos van a permitir, porque así como esas sustancias se producen por lo que pasa, también esas sustancias nos generan unos comportamientos y unas acciones fisiológicas incluso. Interfieren en nuestra actividad muscular, respiratoria, en fin, todo el funcionamiento del organismo se afecta con la producción en mayor o menor cantidad de esa sustancia. Entonces, repito, aquí unos ejercicios no están en ningún orden de importancia, tampoco están por bloques de en qué se basan, pero se basan en esos tres temas. Unas asociaciones de comportamientos, unos ejercicios para controlar la producción de neurotransmisores que nos ayuden a manejar las emociones, y lo otro, unas actividades de focalización para concentrarnos y ver con más claridad la posible resolución de problemas.
Em, Repito, pueden ir escribiendo preguntas ahí en los comentarios y Adriana me interrumpe y las vamos resolviendo de una vez. Esto que les voy a dar es psicológico, pero ayuda a la resolución de los problemas económicos, afectivos, personales. ¿Por qué ayuda? Porque cuando usted tiene la mente saludable, que es ni más ni menos que la mente tranquila, usted ve más fácilmente soluciones. No soluciones fáciles, no, más fácilmente ve soluciones. Pueden ser difíciles, pero las ve con más facilidad si tiene la mente tranquila. Pero también con una mente tranquila, usted más fácilmente trabaja en esas soluciones. Es decir, no solamente las ve, sino que las puede ejecutar porque tiene una mente tranquila. Entonces, eso es lo que vamos a hacer aquí. Intentar ayudar en el problema económico, en el problema familiar, en el problema personal, a través de resolver unos síntomas de origen psicológico. Y hay una buena noticia. Lo primero que tienen que entender es que todas esas emociones y esos estados de personalidad que tenemos, esas alteraciones, trastornos generados en una situación externa, tienen una función y un elemento positivo. Son necesarios. El estrés, el insomnio que nos producen este tipo de hechos, pérdida de un trabajo, pérdida de unos ingresos, son necesarios y son positivos, porque lo que hacen es prepararnos, exigirnos al cuerpo para empezar a resolver el problema. Imagínese usted que usted tenga un problema económico y que le dé somnolencia todo el día, que usted no pueda mantenerse despierto. No, como usted tiene un problema grave, el organismo lo entiende, lo interpreta y entonces genera el insomnio para que usted esté activo mucho tiempo, permanentemente. Le genera estrés, porque el estrés es nada menos que la activación de muchas acciones fisiológicas, cierta tensión muscular, agitación respiratoria, en fin, para que usted esté alerta y activo. ¿Cuál es el problema? Cuando esos elementos se prolongan en el tiempo o cuando se hacen muy agudos, muy crónicos, muy profundos, un estrés muy profundo o un estrés muy sostenido en el tiempo o un insomnio demasiado largo, es decir, cuando usted ya pasa 7 días seguidos sin poder dormir, ya se convierte en un problema. Pero un insomnio de una noche, de 2 noches seguidas, cuando ha habido un problema, ojo, cuando ha habido un problema, no cuando es sin justa causa aparente, pero cuando ha habido un problema, el insomnio es casi una necesidad y es algo positivo, es lo que la, el organismo activa para ayudarnos a resolver un problema. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tener en cuenta que para resolver esos temas de estrés, de agotamiento eh, y de ansiedad, debemos hacer dos cosas: ocuparnos y descansar. Ocuparnos y descansar. Ocuparnos mucho y descansar, las dos cosas. Entonces les voy a pedir que ahí donde escribieron, ahí donde tienen para escribir, hagan una lista de de las actividades, de las acciones, de los trabajos, de las obligaciones que ustedes tienen que hacer a diario. Obligaciones, lo que ustedes no pueden eludir diariamente, lo que tienen que hacer sí o sí. Háganla ahí, escríbanlo. Si quieren, alguien la puede compartir ahí en los comentarios y de pronto, Adriana, leemos algunos, pero no es necesario compartirla. Eso no se lo van a mostrar a nadie, no es para mí, es un trabajo que les va a quedar a ustedes para que esta noche lo revisen con todo lo que vamos a hacer y hagan unas tareas más adelante. Hagan esa lista. ¿Qué les toca hacer diariamente? ¿Qué es obligatorio? Hago una lista ahí de 5, 6, 10 cosas, 3. Me toca ir a trabajar, me toca cocinar, los que cocinan, los encargados de la cocina en la casa. Bueno, todas las obligaciones diarias. Hagan esa lista y la tienen ahí a un ladito. Ahora hagan aparte una lista con aprendizajes, con cosas que ustedes quieren aprender hace tiempo y que no han hecho. Curso de inglés, aprender a manejar carro, eh, aprender fotografía, en fin, cualquier aprendizaje, una lista de aprendizajes, algún deporte, quieren aprender karate, una lista de aprendizajes pendientes de hace mucho tiempo, que nunca los han iniciado o que los iniciaron y los interrumpieron. Hagan esa listica ahí, que ya tenemos dos listas. Una lista con obligaciones diarias, una lista con aprendizajes pendientes de hace tiempo
Y una tercera lista con quehaceres domésticos que ustedes no hacen, que no hacen, pero que podrían hacer. Así no les gusten, pero que ustedes dicen, yo tengo la habilidad para hacer esto. Lo que no puedan hacer, no lo pongan. Digamos, si usted no sabe planchar y no va a poder planchar, no ponga a planchar. Y son quehaceres que usted no hace habitualmente, no ha hecho, los hace otra persona en la casa. Les ayudo ahí con la Entiendo. lista: preparar desayuno, preparar almuerzo, preparar cena, lavar loza, ropa, planchar, lavar la ropa, planchar, barrer, trapear, sacudir, limpiar. ¿Cuáles de esas actividades ustedes actualmente no hacen y podrían hacer? Ojo, la pregunta no es si les gustaría hacer, es si la podrían hacer, si tienen la habilidad para hacerlo. Hagan esas listas. Ahora, lo que van a hacer más adelante con esas listas, no en este momento, por la noche, con esas tres listas, van a hacer un horario diario. Van a escribir ahí de 8 a 12 y de 2 a 6. Ojo, todo lo que incluyeron en esas tres listas lo van a acomodar en un horario diario de 8 a 12 y de 2 a 6. Vamos a dejar libre, ahorita vamos a ver por qué dejamos libre hasta las 8 de la mañana y por qué dejamos libre desde las 6 de la tarde y por qué dejamos libre de 12 a 2. Entonces ya saben, hacen un horario esta noche, cuando termine esa transmisión, hacen un horario diario y ponen 8 de la mañana, preparar desayuno. Bueno, puede ser un poquito más temprano, seguramente en algunos casos. Curso de inglés, ir a trabajar, salir a buscar la noticia, reportar, redactar, en fin. Esas tres listas que hicieron, combínenlas y ocúpense de 8 a 12 y de 2 a 6. Porque como les digo, parte de concentrarse en resolver el problema es poder sacar los pensamientos negativos, los pensamientos intrusivos, los pensamientos obstaculizadores. Y eso se sacan cuando uno se puede concentrar en otras actividades. Los quehaceres domésticos ayudan mucho cuando uno no los ha hecho, cuando uno no los hace habitualmente y empezar a hacerlos, le exigen concentración. Cuando uno los hace habitualmente no, porque ya es mecánico. Cualquiera de esas actividades se convierte en mecánica con el tiempo. Pero cuando uno empieza a hacerla, le exige a uno estar pendiente. Y eso lo distrae de la depresión, lo desestresa un poco, lo relaja y le va permitiendo adecuar la mente para empezar a resolver los problemas. Todos los problemas, no solamente los psicológicos. ¿Listo? Entonces quedan con esa tarea para esta noche. Un horario diario de 8 a 12 y de 2 a 6 con todas esas actividades de esas tres listas. Ahora hagan la parte aquí abajito una listica nombrando dos o tres personas. Ojo, estas listas son para ustedes, no las van a compartir, no las tienen que publicar. Nombren dos o tres personas que ustedes conozcan, cercanas o medianamente cercanas, que podrían necesitar ayuda de ustedes y que ustedes podrían dársela. La señora de la esquina, el vecino, mi mamá, un hermano que vive en otra casa, cualquier pariente, vecino, amigo, que ustedes sepan que puede estar necesitando una ayuda que ustedes podrían darle, económica en algunos casos, el que pueda ayudar económicamente, de acompañamiento, de compañía simplemente, de hacer una llamada diaria a la mamá, una listica de dos, tres personas cercanas que necesitan ayuda y que ustedes podrían dársela. ¿Por qué? La actividad de ayudar, la actividad de ayudar logra generar una sensación de recuperación de capacidades. Cuando uno está estresado, deprimido, ansioso, agotado, hay la sensación de que no puedo, de que no voy a poder. Cuando uno logra ayudarle a otra persona, así sean cosas pequeñas, lo que nuestro organismo, nuestro cerebro entiende es que tengo capacidades. Recupero mi autoestima, recupero la confianza en mis capacidades. Y eso nivela otra vez la producción de estos neurotransmisores que les hablaba: oxitocina, dopamina, adrenalina, y nos ayuda a empezar a recuperar nuestra tranquilidad mental. Entonces, hagamos una lista de personas que necesitan ayuda y que podamos hacer y ayudémoslas. Ayudar les va a ayudar inmensamente a superar
la inseguridad, los miedos, la desconfianza. Así funciona. Hay estudios científicos de muchas partes, de muchos momentos históricos, hechos por gente, pues obviamente por expertos, por científicos, que demuestran que la actividad de ayudar le ayuda tanto a la persona que recibe el beneficio como a quien hace esa ayuda. Listo, entonces una lista de ayudas y a planear resolver esas ayudas, hacerlas a esas personas, ayudarles. Ahora otra listica, vamos a hacer varias listas esta noche y todas son tareas para después de la transmisión, pero hay que hacer las listas. La otra lista es de Sí, cosas por las cuales ustedes deban tener agradecimiento. Una lista de agradecimientos. Cualquier cosa, alguna cualidad intelectual, mental, soy inteligente, soy tranquilo, algo de ustedes que consideran que deberían agradecerlo por tener, porque no todo el mundo tiene esas cualidades. Agradezcanlo a quien quieran, a Dios, a la vida, a sus papás, a la naturaleza, a ustedes mismos, pero hagan la lista de cosas por las cuales ustedes sienten agradecimiento, cualidades personales, pertenencias físicas, materiales, propiedades. Agradezcan su casa, su carro, los que tengan, su trabajo, los que lo conservan, los que lo tienen. Agradezcan por una buena relación, por una buena pareja, agradezcan por unos buenos hijos, agradezcan por unos buenos amigos, agradezcan porque tienen tiempo libre para disfrutar, para hacer cosas. Hagan una lista de cosas para agradecer. Eso es importante. Y ahora un poquito más complicado. A esa lista de agradecimientos incluyamos cosas dentro de hechos negativos. Por ejemplo, quien perdió el trabajo, busque qué le encuentra de bueno ahí. Más tiempo libre, por ejemplo. Me deshice de ese jefe HP. Entonces, agradezco que me liberé de ese jefe HP. Eh, Dentro de las cosas difíciles, busquen algo que pueda ser positivo y métanlo en esa lista de agradecimientos. Si se contagiaron, agradezcan que ya lo superaron. Si están con el COVID, agradezcan que están bien si lo están. Agradezcan que están vivos todavía si tienen el COVID y tienen alguna dificultad de salud. Agradezcanlo. Es decir, dentro de lo negativo, busquemos algún puntico, algún elemento positivo y metámoslo en la lista de agradecimiento. Agradecer, al igual que ayudar, genera también esa nivelación de producción de neurotransmisores positivos, los niveles. Y entonces otra vez vamos recuperando la autoestima, vamos recuperando confianza, vamos recuperando alegría, vamos recuperando concentración, vamos relajando la ansiedad, vamos devolviendo el medio, vamos bajando el estrés. Todo esto va enfocado a eso. ¿Listo? Hace muchos siglos, bueno, no muchos, hace un par de siglos, la psicología descubrió que lo que sentimos, nuestras emociones, lo que pensamos, influye en nuestra postura corporal, en nuestros gestos, en nuestros movimientos corporales. O sea, lo que uno siente, lo que uno piensa, las emociones que uno tiene, hacen que uno se ponga de una manera u otra. Todos lo sabemos. Digamos, la psicología lo que hizo fue, en ese momento, confirmarlo científicamente, ratificarlo científicamente. Pero la humanidad siempre ha sabido que cuando alguien está triste, se encorva, ¿cierto? Cuando alguien está enojado, frunce el ceño, eh, cuando alguien está triste, recoge los brazos, las manos, ¿cierto? O sea, hay unos efectos en la postura corporal, en los gestos y en los movimientos, producto de las emociones. Eso lo confirmó la psicología hace ya un par de siglos. La humanidad siempre lo ha sabido y quienes no son psicólogos ni habían leído esto, también lo saben. O sea, uno sabe cómo se sienten las personas por su posición física, por los gestos del rostro, por los movimientos. Cuando una persona mueve mucho un miembro, un dedo, una pierna, uno intuye puede estar nervioso, puede estar ansioso. Pero hace poco, relativamente poco, hace un par de décadas tal vez, pronto un poquito más de un par de décadas, la psicología descubrió que también funciona al revés. Eso no se sabía hasta hace un par de décadas, que la psicología también funciona al revés. Es decir, nuestra actitud corporal también influye al cerebro. Si yo me encorvo,
mi cerebro entiende que estoy triste y baja los niveles de dopamina, de oxitocina y me pongo triste. Y yo no estaba triste, simplemente me encorvé con el celular, ¿cierto? Cualquier actividad. Si yo me recojo, si yo frunzo el ceño, mi cerebro entiende que estoy molesto y empiezo a molestarme. Es decir, nuestros movimientos corporales, nuestras posiciones físicas y nuestros gestos también intervienen e influyen en cómo nos vamos a sentir. Así no nos sintiéramos, o así la causa del gesto o del movimiento, de la posición, así la causa no fuera una emoción negativa, así, y va a nivelar neurotransmisores y nos va a poner así como está nuestro cuerpo. Entonces, sonríen permanentemente. Inclusive, puede ser una sonrisa falsa. Nilson, Señora, y es que justamente hablando de sonrisas, hay que agradecer a todas las personas que se han conectado esta tarde, nos han saludado de departamentos como La Guajira, de Boyacá, a nuestros amigos Jorge Sánchez, a Gerardo Forero, a todas las personas que siguen la conexión, por supuesto que muchísimas gracias. Y respecto a comentarios, Nilson, sí es importante poder destacar que nuestros colegas han estado bastante activos y expresando sus opiniones. Por ejemplo, está Elizabeth Romo de Mi Parche en el departamento de Valle. Ella dice, yo no duermo bien, una semana sí, otras no. También ha comentado Ana Margarita Rodríguez Devia en el departamento del Meta. Estrés total ha dado, deudas y nada de ingresos. También hay un colega, José Alfredo Vital, que nos ha dicho que lo mejor para las deudas es evitarlas, comprar de contado y hasta donde podamos. Eso aprendí después de pasar por una crisis económica. Y nos saluda también un colega del departamento de Antioquia. Estas listas permiten a uno ser sincero con uno mismo. Es como una autorreflexión que ayuda a superar situaciones, sobre todo si reconocemos nuestras debilidades. Y un querido y abnegado líder gremial, Freddy León, dice, qué grata coincidencia. En la cuarentena ayudamos a otros colegas y familiares en medio de las limitaciones, especialmente económicas. Es cierto, se siente alivio, se siente uno muy bien. También nos saludan desde Santa Marta y te envía un abrazo y un saludo a Echenique desde el departamento de Bolívar. muchas gracias, Ada. También, Nilson, quiero contarte para que en este avance también ya está conectado nuestro colega Mario Esteban López, que nos va a ofrecer su testimonio. Tú me dirás si de una vez damos paso a él o continuamos y luego ya tú nos avisas. Listo, cierro este punto de la sonrisa y vamos con el colega. Entonces él decía, mire, así la sonrisa sea falsa, así sea falsa, cuando usted estira los labios, la comisura de los labios hacia las orejas, su cerebro empieza a entender que usted está contento, genera esa producción de oxitocina y de dopamina y usted se va poco a poco sintiendo mejor. Entonces, mantengamos la sonrisa. Escuchemos, Ani, entonces al colega y ya continuamos aquí con estas recomendaciones. Solo la unión nos fortalece. Únete, @fecolper. Primero, darle la bienvenida a nuestro querido colega Mario Esteban López. Él es del departamento de Nariño, específicamente vive en la ciudad de Ipiales, en frontera con Ecuador. Mario Esteban, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Sabemos que no ha sido un proceso fácil, pero estar aquí para nosotros es muy valioso porque justamente algunos colegas aún piensan que no ha habido afectaciones en términos de contagio a comunicadores y periodistas, o inclusive muchos de ellos no creen que exista el virus o que todavía está actualmente haciendo tantas situaciones complicadas en nuestro país. Entonces, Mario Esteban, de nuevo te doy la bienvenida
y te agradezco por estar aquí en nombre de toda la Junta Directiva de la Federación Colombiana de Periodistas, de los compañeros del Comité de Impulso del proceso de reparación a periodistas. Un gran abrazo, un saludo, nos alegra muchísimo que hayas podido vencer esta enfermedad. Y entonces queremos básicamente consultarte en una primera instancia. ¿Quién eres tú? ¿Qué estabas haciendo en el momento del contagio? ¿Cómo transcurrían tus días antes de la pandemia y, por supuesto, en esos momentos que viviste las dificultades? Bueno, Adriana, te agradezco la invitación hoy aquí en este gran panel y en estos diálogos con periodistas. Adriana, yo cuando inicié mi labor después de que se diera paso hacia los toques de queda, a todos los efectos que produjo y que ha producido esta pandemia, como tú lo explicabas, yo vivo en una zona fronteriza entre Colombia y Ecuador, y se dio cierre a la frontera colombo-ecuatoriana acá en Rumichaca. La frontera estaba cerrada, pero yo empecé a cubrir el tema migratorio. Yo estaba muy pendiente de lo que sucedía con los migrantes venezolanos específicamente y el retorno de ellos hacia su país. Estaban entrando alrededor de 80 a 120 migrantes diarios a la ciudad de Ipiales, y yo empecé a hacer ese registro del tema migratorio en Colombia, en esa frontera, y empecé a investigar. Entré a las trochas, entré a las montañas por donde ellos hacían sus pasos irregulares, entrevistaba a cada uno de los migrantes, inclusive lográbamos tener contacto inclusive con los mismos traficantes de migrantes, y se inició una investigación ardua frente a este tema que ha causado muchas injusticias en Colombia y ha violado ha violado directamente los derechos humanos y los derechos de estas personas que todos los días siguen migrando y retornando a su país. Y hoy pues tenemos otro fenómeno que ya es el doble retorno, quienes van y quienes vuelven en esta parte, Adriana. Sí, ha sido bastante difícil, pero Mario Esteban, cuéntanos un poco. Sabemos que obviamente hablar por largos periodos de tiempo te genera aún algunas deficiencias en temas de salud. Queremos obviamente proteger también tu integridad, por eso pues vamos a hacer estas pequeñas pausas para que puedas asumir este proceso. Y de nuevo, muchísimas gracias. Justamente quiero invitarte a que nos cuentes si tú crees que este contagio realmente se produce justamente haciendo trabajo periodístico, ese que nos has estado narrando. Sí, Adriana, desde que yo empecé a hacer el cubrimiento en esta zona fronteriza, créeme que para mí no fue fácil porque sigo teniendo contacto aún con los migrantes que me escriben. Muchos de ellos están aislados, supuestamente están contagiados. Tuve contacto con la Guardia Indígena que resguardó un sector de las montañas acá en Colombia. De la Guardia Indígena murió ya una persona a causa del COVID. Y obviamente yo creo que mis contactos con la Guardia Indígena, con los migrantes y las actividades que realizaban ellos en el terminal terrestre de pasajeros en Ipiales, que fueron algunas protestas donde se acumulaban alrededor de 500, 600 y 800 migrantes en el momento, permitieron que yo me contagiara. En el tema de las trochas, créeme, Adriana, que es supremamente difícil usar tapabocas, usar los elementos de bioseguridad, porque uno va subiendo las montañas y el ahogamiento no te permite usar la máscara. Y en ese contacto, pues obviamente son contactos directos de menos de 2 metros, que es lo que las normas de bioseguridad proponen. Bueno, Mario Esteban, un cordial saludo también. Preguntarle un poco, además de expresarle nuestra solidaridad a la distancia, ¿cómo fueron esos momentos en la clínica? ¿Sintió miedo? ¿Sintió de pronto temor de que su vida se le iba? Colega, yo cuando ingresé a la clínica me asusté porque estaba realmente ahogado. Yo sentía mucho ahogamiento
De hecho, pensé en comentarle a todos mis amigos lo que me había sucedido. Algunos de ellos pude llamarles. Creo que llamé a la presidenta de la Federación Colombiana. Creo que ella sintió mi ahogamiento en ese momento. Sí sentí susto, pero en el momento que me ingresan a la unidad de cuidados intensivos, sentí una tranquilidad especial. Yo, de hecho, en mi página, en mi fanpage, donde trabajo y publico mis reportajes y crónicas, puse una frase que dice: yo no creo en los milagros, yo creo en el Dios de los milagros. Antes de que me entubaran, el doctor me dijo que me necesitaban entubar para lograr ventilar mis pulmones porque estaban realmente muy afectados. Y al momento de ponerme la máscara, naturalmente ya no recuerdo, pero posterior a mi salida supe que mis condiciones en la unidad de cuidados intensivos fueron muy desesperanzadoras. Sí, Mario Esteban, y justamente recuerdo ese momento en el que me llama sobre las 7 de la noche con una dificultad respiratoria y en medio de las limitaciones también, desde no conocer la psicología u otras disciplinas que permitan poder brindar un consejo, algo. Recuerdo perfectamente esta situación porque, digamos, es mucho más grave que la que generalmente nos ocurre a las personas que tenemos asma, como yo, por ejemplo, que sentirse realmente sin el inhalador es sentirse prácticamente sin vida, un ahogamiento. Y recuerdo cada una de tus palabras donde me decías que lo que más te preocupaba era tu hijo en ese momento y que te tenías que ir de inmediato para la clínica. Entonces, sí, ese momento fue bastante difícil, pero también vimos posteriormente unos videos que tú has venido publicando en redes sociales, sobre todo que nos llenaban de expectativa, porque una vez se produjo esa llamada, te desconectaste también de nosotros, quienes estábamos muy atentos. Por respeto a ti, al comienzo no hicimos pública la situación, por respeto a tu familia, pero lo que nos hemos encontrado habitualmente es que nuestros colegas no nos han informado. Por eso te agradecemos que hubieras confiado en Fecolper. Sabemos que algunos han sido víctimas de estigmatizaciones y que a veces inclusive se están muriendo sin realmente saber si fue por causa y por ocasión de la COVID-19. Muchas gracias. Nosotros entendemos que tienes una muy valiosa familia, que esto también te ha ayudado y que, como tú dices, pasó algo desde tu perspectiva milagrosa, porque entendemos que iba a haber una extubación en ese momento en la clínica y que ya pensabas que habías visto como el fin de tus días. Sí, Adriana, los momentos realmente fueron muy difíciles y yo entiendo que uno necesita un apoyo especial en ese momento. A mí lo que tú dices es cierto, me preocupaba mucho mi hijo. Él depende absolutamente de mí, tiene 8 años, perdón, y en todas mis historias y en todas las cosas que yo he hecho, siempre lo menciono, porque es el motor de mi vida. En el momento de la extubación, gracias a Dios, yo digo que fue un milagro, porque cuando me extuban a mí, la idea era hacerme una traqueostomía para lograr rescatar el poco espacio en los pulmones que yo tenía. Yo tenía el 97% de los pulmones dañado. No, los pulmones no funcionaban. Ya el 3% de los pulmones libres que yo tenía era con lo que yo estaba respirando. Me extuban, yo pido agua, logro hablar y me dan un chance para recuperarme, y es cuando yo empiezo directamente a recuperarme. Pero lo que las recomendaciones que el doctor Nilsson hacía ahora, escuchándolo a él, posterior a todo lo que me ha venido sucediendo, ahora digo que es más difícil las secuelas que deja el COVID-19 que la misma enfermedad. O sea, todo lo que uno vive después del COVID, después de empezar la recuperación, es tremendamente difícil, tremendamente difícil. A uno le produce muchos sentimientos, muchos estados físicos y psicológicos, además de olvidarse por un muy buen tiempo del contacto social. Justamente sobre ese tema, Mario Esteban, saludándolo muy cordialmente, quería preguntarle emocionalmente,
¿qué ha podido superar? ¿Qué le dejó esos días hospitalizado que ya hoy ha logrado superar emocionalmente? ¿Y qué le queda por superar emocionalmente? ¿Qué todavía tiene allí como secuela mental de esos días de padecimiento del COVID? Bueno, doctor, una de las principales afectaciones es la física. Uno, después de salir de ese momento, mire, yo estaba pesando 84 kilos, yo entré a mi casa pesando 59 kilos, estuve 16 días entubado y 26 días hospitalizado, un mes, 16 días recibiendo alimento por sonda y después de saber, doctor, de saber que uno es capaz de realizar muchas actividades solo, verse en un estado donde uno no puede realizar una actividad solo es tremendamente difícil. Desde ir al baño, ¿no? Desde ir al baño, saber que la comida se la tienen que dar en la boca a uno, que uno no puede coger una cuchara, porque las secuelas físicas son tremendamente fuertes. Yo quedé sin movilidad de mis manos, de mis piernas, tuve que literalmente volver a aprender a caminar. Y cuando aprendí a caminar nuevamente, empezaron nuevamente mis expectativas de vida. Pero al verme al espejo, obviamente yo decía, este no soy yo, este no soy yo. Las afectaciones de la autoestima frente a lo que uno tiene que volver a vivir, empezar a vivir, son tremendamente fuertes, Doc. Yo creo que si no hubiese sido por el apoyo de mi familia, tal vez hubiera estado en un estado, entrado en un estado de depresión, porque como lo decía antes, las secuelas que deja el COVID-19 son supremamente fuertes. Duele más la recuperación que la misma enfermedad. Asusta más la recuperación que la misma enfermedad, porque uno en esta recuperación a veces también tiene estados de ahogamiento, tiene estados de depresión, tiene estados de estrés, pero yo no puedo quejarme, doctor, porque he recibido el apoyo de mis colegas, de mis amigos, de mi familia y de todo el gremio de periodistas. Créame que yo estoy muy agradecido primeramente con Dios y después con todas las personas que han estado apoyándome. Bueno, Mario Esteban, pues de verdad que este testimonio ha sido supremamente valioso, te agradecemos bastante, esperamos tu mejoría, te estamos extrañando y esperamos entonces poder contar contigo como siempre tan dinámico haciendo sus procesos de reportería. Entendemos que estás evaluando la posibilidad de dejar de hacer periodismo y dedicarte a otras áreas. Sin embargo, reconocer también tu trabajo, que inclusive estos últimos cubrimientos que hiciste llevaron a capturas de algunas personas que estaban haciendo hechos delictivos justamente en tu departamento. Así es, Adriana, yo les agradezco a ustedes por la invitación y me queda la satisfacción de que el periodismo de investigación es un periodismo que vale la pena hacerlo, porque dejamos la constante de que se puede ayudar a través del periodismo, de que se puede dejar un mensaje en la sociedad. Y quiero decirles a todos mis colegas, cuidémonos, porque esta enfermedad no es un juego, esta enfermedad es una realidad. Yo era muy escéptico a la enfermedad, realmente. Pensaba que no me iba a enfermar, pensaba que no me iba a pasar, pero me pasó, me tumbó y bueno, simplemente decirles que la vida es como neblina, un día está, al otro día no está, y es necesario cuidarla porque mucha gente depende de nuestra voz, mucha gente depende de nuestras acciones y obviamente está la familia que también sufre las consecuencias de una enfermedad como esta. Muchas gracias, Adriana, muchas gracias a todos los colegas presentes. Estás participando en Diálogos con Periodistas. Bueno, y ya entonces regresando con Nilson Arana, vamos a culminar justamente esta parte sobre el tema de la salud mental de los y las periodistas. Nilson, falta una última parte. Hemos invitado de nuevo a los colegas a que hagan sus preguntas a través de el chat en YouTube. Hay algunos comentarios, por supuesto, de muchas personas que nos siguen. Sin embargo, estamos pendientes de cada una de sus intervenciones y de sus inquietudes para finalizar con este nuestro primer diálogo, Nilson. Bueno, Anne, lo que sigue hay un elemento muy interesante porque hay una práctica, una acción, una actividad que podría de golpe
resolvernos o cubrirnos más bien, cubrirnos 3 acciones efectivas para insomnio, estrés y agotamiento. Esas 3 son hacer ejercicio físico, recibir sol, recibir el sol a cualquier hora del día, y una tercera que es poder estar a cielo abierto al amanecer o al atardecer. Es decir, cuando se produce el cambio de la noche al día o del día a la noche, es muy importante, muy efectivo, muy conveniente, muy útil estar a cielo abierto en esos momentos. Entonces, una recomendación que yo hago y que digo mataría 3 pájaros de un tiro es hacer ejercicio a cielo abierto al amanecer o al atardecer. Es decir, salir a las 5:30 de la mañana o salir a las 5:30 de la tarde a hacer ejercicio. Eso nos permite esas 3 acciones: tomar sol, hacer ejercicio y percibir el cambio con nuestra vista, nuestro olfato, nuestro oído y nuestra piel, con todos los sentidos, sentir los cambios de la naturaleza. Quienes saben un poco de estos temas astronómicos, como los eclipses, por ejemplo, se han dado cuenta cuando hay eclipse que los animales, cuando se oculta la luz solar en un eclipse de sol, se duermen. Las gallinas, las mascotas, cuando se oculta el sol a mediodía en un eclipse, ellos se acuestan a dormir y se despiertan a los 2 minutos cuando pasa el eclipse. Nuestros organismos están diseñados así, para descansar por las noches y para tener actividad en el día. Entonces, para el insomnio particularmente ayuda mucho estar a cielo abierto en ese cambio de la noche al día y del día a la noche, porque le manda los mensajes a nuestro cerebro a través de nuestros sentidos: piel, olfato, vista, oído, los sonidos a cielo abierto, los olores a cielo abierto, los colores de esas horas le mandan un mensaje claro y nos ayudan a ir otra vez regulando las horas de sueño, las horas de descanso con las horas de actividad. Ahora, si no podemos hacer ejercicio a cielo abierto al amanecer o al atardecer, por lo menos hagamos ejercicio. Puede ser en la casa, en un gimnasio, pero hay que hacer ejercicio físico. 2, tomamos sol, así no se haciendo ejercicio. Recibamos sol, salgamos en las horas del día, no nos quedemos todo el día en la casa. Y preferiblemente si salimos en esos horarios de amanecer o de atardecer. La respiración es un elemento muy clave también a la hora de ayudar a superar todo esto. La respiración por 2 razones. Bueno, la respiración con una intención, y es la respiración profunda y lenta. Profunda y lenta. Tomo una bocanada de aire, inhalo muy lentamente hasta el fondo y luego la libero muy lentamente. A cualquier hora del día, en cualquier posición, en cualquier lugar. Haga ese ejercicio de respiración. Lento, inhalo hasta el fondo, profundo, y exhalo lentamente, lentamente. 3, 4, 5 veces. Todo el día, varias veces al día. Eso tiene 2 elementos. Uno, la respiración nos ayuda con todo eso que ya les dije de regular neurotransmisores y demás, pero además nos ayuda a focalizar también el pensamiento. Es muy difícil hacer ese ejercicio de respiración si uno se pone a pensar en otra cosa. Es decir, nos obliga otra vez a regular la concentración y la focalización del pensamiento. Entonces, ejercicios de respiración lenta y profunda, a cualquier hora, varias veces al día, varias respiraciones, en cualquier posición, en cualquier lugar, mientras camina, mientras conduce, mientras trabaja, mientras lee, mientras está acostado. Bueno, vamos a avanzar rapidito. Frutas y verduras. Esto, digamos, es un elemento de nutricionistas, pero también de psicólogos, porque justamente los componentes de las frutas y las verduras van allá, a la regulación y nivelación de los neurotransmisores que nos ayudan también a regular y a nivelar nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras actitudes. Clave esto, mire, suspendan sustancias psicoactivas. Cuando uno dice sustancias psicoactivas, la gente piensa en marihuana, bazuco, coca, heroína, el cigarrillo o tabaco, y el alcohol, sean licores o sean alcoholes, sean cervezas, fermentados o lo que sea, son sustancias psicoactivas. Se llaman así porque tienen un efecto en la actividad psicológica. Unos son depresores, no porque le den depresión a uno, sino porque
Depresores en el sentido de que inhabilitan o deshabilitan la voluntad del sistema nervioso. Y otras son estimulantes, alertan el sistema nervioso. Hay que eliminar el cigarrillo y el alcohol. ¿A partir de cuándo y de qué manera? Yo les diría ya. No hagan un plan de decir, me fumo 20, voy a fumarme 10 y después 5. No. Ya, que el último que se fumaron hoy sea el último. Y que el último que tomaron hoy, bueno, si no es el último, por lo menos que sea hasta diciembre, pero suspéndanlo ya. Hoy, ahorita, decídanlo. Suspéndanlo. Eso, mire, eso les va a representar una ganancia impresionante en salud mental. Eh, el café para los que toman tinto, para los que somos tinteros, sobre todo, más que la cantidad de café, que también hay que regularla, es la última taza de café. Y escriban ahí, ¿a qué hora se toma usted normalmente la última taza de café cada día? ¿A qué hora se toma la última? ¿7 de la noche, 6 de la tarde, 12 del día, 10 de la mañana, 10 de la noche? ¿A qué hora se toma la última taza de café? Y empieza a tomársela más temprano esa última, es decir, no va a aumentar la cantidad de café ni va a disminuir la cantidad de café. Va a tomarse la misma cantidad, pero la última taza se la va a tomar cada vez más temprano. Entonces, si es a las 10 de la noche, diga, hoy me la voy a tomar a las 9 y mañana a las 8. Así, hasta que le coincida con el horario de la penúltima. Entonces ya deja de tomarse una taza de café, porque ya la última es la que era antes la penúltima, y así. Pero hay que reducir el café. Nos gusta, es bueno, es colombiano, ¿cierto? Pero no lo necesitamos, no lo necesitamos. Y sí, en estados emocionales con problemas, nos complica las cosas. Entonces, por lo menos por un tiempo, bajémosle al café. Y esta última para el insomnio tiene que ver con un tema de asociación de conductas o de asociación de escenarios. Con esto cerramos. La cama, y piensen un momento, si quieren escríbanlo, qué cosas aparte de dormir, hacen en sus camas. Sí, lo que están pensando también. Todo eso, hagan esa lista. Yo leo, yo descanso, yo miro el celular, navego en redes sociales, navego en internet, en la cama. Todo eso que sea diferente a dormir se puede hacer en otro lugar, en los muebles, en una hamaca, en una silla, en el comedor, en la cocina, en fin. Todo se puede hacer en otro lugar que no sea la cama. Para los que tienen problemas de insomnio, es muy clave que usen la cama exclusivamente para dormir. Exclusivamente para dormir. Si usted se acuesta, ojo con esto, si se acuesta y se da cuenta que no se va a quedar dormido, levántese y retírese. Aproveche el insomnio, no pelee con él, aproveche el insomnio. Y entonces eh, escriba, lea, avance en algo, pero aproveche el insomnio, no pelee con él. Pero no se quede en la cama si no se va a dormir. Y cuando le dé sueño y pueda dormir, sin importar la hora del día, a cualquier hora del día que le dé sueño y pueda dormir, hágalo en la cama. No se quede dormido en el sofá, no se quede dormido en una silla, no se quede dormido en una mecedora. Si le da sueño y puede dormir, váyase para la cama. ¿Eso qué hace? Que el cerebro asocie, sin dudas, cama con dormida, con sueño. Ya no va a relacionarlo con nada. Entonces ya usted sabe que, o su cerebro ya sabe, que cuando usted se dirige a la cama va a dormir, que cuando usted tiene sueño se va a ir para la cama, que cuando usted está en otro lugar no va a dormir. Entonces es muy clave que la cama la utilicemos solamente para dormir y que no durmamos en un lugar diferente al de la cama. La cama solamente para dormir. Eso es clave, sobre todo para el tema del insomnio. También ayuda para las otras cosas, pero principalmente para insomnio, relacionar, asociar la cama única y exclusivamente con el sueño. Después, cuando superemos el insomnio, podemos gradualmente volver a otras actividades, pero ya hemos superado el insomnio. Podemos volver a leer en la cama, podemos volver a navegar en redes sociales en la cama, podemos volver a estar con nuestra pareja en la cama. Pero por ahora, dedíquelo solamente a dormir. Si tienen alguna duda, si aquí en los comentarios pues vamos a resolver algunas que haya, pero si quieren que siga acompañando, con mucho gusto lo haré. Ese es mi WhatsApp, me escriben, me dicen de dónde son y qué duda les quedó, qué inquietudes tienen y con mucho gusto, pues no les voy a hacer un tratamiento terapéutico, pero sí puedo resolver una que otra cosa que esté a mi alcance a través de WhatsApp, seguirles ayudando. Entonces ahí termino, Ani, no sé si hay preguntas o comentarios que nos quieras compartir.
Sí, hay varias inquietudes y bueno, y en mi caso, Neil, creo que voy a tener que acudir de nuevo a revisar estas recomendaciones tuyas porque efectivamente pues uno en el día a día se va acostumbrando a otro tipo de prácticas y de hábitos que lamentablemente son las que van generando este tipo de situaciones que has descrito. Sí hay varios comentarios, hay uno que no está relacionado tanto con tu intervención, pero sí con la de Mario Esteva, que quisiera destacar. Elizabeth Pérez dice, la vida no es como neblina, hermosa frase que resume lo que nos sucede a diario. Un abrazo, Mario Esteban. Otras personas dice que muchísimas gracias por las intervenciones. También nos escribe Marina Henao diciéndonos que gracias a Mario Esteban por su testimonio. Elizabeth de nuevo dice que acertadas recomendaciones, las practico a diario, muy efectivas. Hay otras intervenciones, pero son básicamente de los anteriores bloques. Hay una persona de Sahagún, Córdoba, que dice, saludos, soy Germán Cáliz Paternina desde Sahagún, Córdoba. En lo que más nos hemos afectado en estos momentos es sin duda la salud mental. Agradezco la charla y les comento que todas esas agüitas naturales, aromáticas, relajantes de mi tierra, las he tomado en las horas de la noche para conciliar el sueño y creo que ya mi organismo no las asimila. Dice también, pondremos en práctica todas estas recomendaciones de hoy. Mucho estrés, familiares, colegas y amigos han fallecido y eso duele y estresa. También de nuevo participa nuestro querido amigo en Antioquia, el doctor Asael de Jesús Martínez. Dice, es científicamente verdad que la respiración y los alimentos que se consumen tienen efectos en la vocalización para que esta clara o deficiente, bueno, esta sea clara o deficiente, supongo que hace referencia. Elizabeth pregunta, ¿es provechoso controlar las emociones o es mejor darles riendas sueltas? Hay una persona que también ya hace un comentario a propósito de la risa que nos toca estar permanentemente acudiendo a ella. Muchas gracias, excelente ejercicio. Puede repetir su WhatsApp. Toca bajarle al café. Esos son comentarios y preguntas de las personas que han estado interviniendo. Muchas gracias a quienes continúan todavía en nuestra transmisión. Bueno, repito mi WhatsApp, 320-861-2812. 320-861-2812. Si quieren ahorita por ahí también alguien que lo escriba en los comentarios para que quede en los comentarios quien lo pueda escribir, por favor. 320-861-2812. Sobre lo que han comentado, miren, el tema de las aromáticas funciona en un comienzo. Por eso, si ustedes se dan cuenta, en todo lo que recomendé, no hice alusión a medicamentos ni a suplementos terapéuticos de ese tipo, no porque sean negativos, sino porque generan dependencia y se va subiendo poco a poco lo que se conoce como el umbral y es que uno necesita cada vez más. Y si no consume más, entonces ya no le hace efecto. Es mejor de manera natural. Con todos esos ejercicios recomendaciones que he hecho hoy, todas son naturales, sencillas, fáciles y muy efectivas. Preguntabas a él el tema de la respiración y de algunos alimentos, no solamente para la vocalización o incluso más que para la vocalización, realmente es para el timbre de voz y para otras cosas como la intensidad, el volumen, la potencia. Digamos que eso no es un tema psicológico, pero pues lo estudié en mis años de locutor deportivo. Sí hay unos alimentos que influyen en el timbre de voz, en la capacidad de la respiración y en algo en la vocalización. Y por supuesto la respiración ayuda mucho a manejar esto muy bien. Eh, ¿Qué otras preguntas recuerdo? No, creo que esas eran. Y no, lo que les digo, por el WhatsApp, con muchísimo gusto, durante unos días más podemos seguir conversando de temas, inquietudes que tengan sobre estos asuntos. Muchas gracias, Nilson, por tus intervenciones. Hay algunas personas que también pues han estado agradeciendo
esta jornada, ya nos toca ir cerrando, pero hay una inquietud generalizada, una inquietud generalizada por parte de los colegas y es, bueno, hemos hablado acá de los temas gremiales, de las apuestas para surgir y por supuesto que esta última intervención nos ha ayudado frente a recomendaciones, pero nos piden que hagamos algunos aportes frente a cómo el gremio puede actuar para lo que se viene. Se está hablando de una etapa post-pandemia en la que a lo mejor aún nos embarga la incertidumbre de saber cuándo se va a acabar realmente. Pero sí, en términos de continuar, entonces quisiera pedirles a ustedes que para cerrar pudiéramos hacer esas propuestas de qué hacer desde los gremios. Miren, yo diría que, Ani, lo de la pandemia fue una excelente oportunidad para darnos cuenta de muchas cosas en todos los ámbitos, personal, laboral, gremial, profesional, tecnológico, en fin. Entonces, debemos tomar las lecciones. No puede pasar la pandemia sin pena ni gloria en nuestras vidas. Tenemos que revisar y anotar, escriban siempre en Word, en blog, en libreta de apuntes, en papel, escriban qué lecciones me deja la pandemia. Por ejemplo, debo tener ahorros. Debo tener ahorros. Segundo, debo aumentar mi capacidad de ingresos. O sea, yo no puedo seguir en adelante con los mismos ingresos que tenía si la pasé mal en la pandemia. O sea, si yo la pasé mal en la pandemia por razones económicas, pues la lección es que yo debo tener un empleo y un negocio, ¿cierto? Tengo un empleo y un negocio. Porque es que a veces los efectos negativos de los fenómenos económicos eh, van es contra los empleados, pero el empresario va bien. Y a veces sucede lo contrario. Hay fenómenos de la economía que afectan a las empresas, pero a los empleados no. El empleado va tranquilito allí. Entonces, mejor si yo puedo tener unos ingresos de un trabajo y unos ingresos de alguna actividad económica empresarial. Y en lo gremial, unidad. Más que en cualquier otra época, la pandemia debe dejar la lección de la unidad. Hay que desprendernos. Hace parte del perfil del periodista, hace parte del perfil del periodista. Hay excepciones, por supuesto, pero en general, el periodista, tenemos unos grandes egos, grandísimos. Somos unas personas sobradas. Envidias, no le reconocemos a los colegas sus cualidades, virtudes, talentos. Y esto que pasó de llamarnos a eso, miren, tenemos que empezar a desprendernos de esas cosas negativas y empezar a hacer la fuerza que produce la unidad. Con unidad real es más fácil superar y sobrellevar todo este tipo de cosas. Y a los que no se ajustan, desde los directivos gremiales, ignorarlos. El que no quiera cambiar, pues de pronto no se le pueda sacar, hay que mantenerlo seguramente, y pues es colega y es amigo y es compañero y lo vemos todos los días, pero ignorar aquellas actitudes que van en contra de la unidad y de la fuerza gremial. Muchas gracias, Nilson. Ahora, Jorge, nuestro vicepresidente, ¿qué nos recomienda o qué propone? Sí, desde el punto de vista gremial, definitivamente el tema es fortalecerse y sobre todo un valor muy importante, la solidaridad. Es clave la solidaridad en estos momentos, tanto en los momentos de crisis, porque todavía estamos en esa transición entre pandemia y pospandemia. La solidaridad tiene que ser clave en nuestros procesos gremiales y profesionales. Y ya hablando un poquito de qué hacer frente al tema periodístico propiamente en nuestra labor diaria, escuchaba a alguien en alguno de estos webinars que se han puesto de moda y que también se han convertido en una herramienta como para uno actualizarse y capacitarse. Alguien decía que la pandemia lo que hizo fue adelantarnos a lo que iba a suceder en 10 o 20 años en lo que tiene que ver en el tema comunicacional, en el tema del ejercicio del periodismo. Entonces creo que mirar también, a pesar del dolor y la tragedia que todo lo que hemos sentido por esa pandemia, mirarlo como una oportunidad para aprovechar las herramientas que tenemos a nuestra disposición y tratar de ser cada día más emprendedores y creativos, buscando la forma de que no desaparezcamos como profesión ni como oficio y que cada día esta actividad sea un poco más rentable. Hay muchas oportunidades, hay que buscarlas y hay que teniendo como presente siempre la capacidad de la creatividad.
Muchas gracias, Jorge. Efectivamente, en esta apuesta continuamos comprometidos desde FECOLPER. Por esa razón, queremos informarles que cada 15 días vamos a realizar estos diálogos con periodistas. El próximo será el 1 de octubre, para que por favor ustedes se agenden. Recuerde, 1 de octubre a las 4 de la tarde va a estar de nuevo con nosotros Javier Schneider Bautista, porque justamente en aras del emprendimiento y de reforzar nuestras cualidades y actividades, hemos pensado, de acuerdo a la evaluación que ustedes respondieron, porque muchas personas participaron en la segunda Cumbre Mundial de Periodismo, trabajar el tema de los podcasts. ¿Tienes un medio nativo digital o un emprendimiento periodístico? ¿Desarrollas comunicación comunitaria o alternativa? Te invitamos a unirte a la Corporación Maximedios. Ingresa a www.maximedios.com. Muchísimas gracias a Nilson Arana, psicólogo, amigo, periodista. Ahí ya tenemos unas amigas pendientes en el chat que han dicho que te van a contactar justamente porque están sufriendo algunas situaciones de las que has mencionado en estas intervenciones. A mi querido amigo y vicepresidente de FECOLPER, siempre muchísimas gracias, a toda la Junta Directiva Nacional por el acompañamiento y por permitirnos, en todo caso, continuar en estas banderas y en esta lucha por la libertad de prensa. A todos los colegas de la región, gracias por estar acá participando. Eso es lo que nos impulsa para continuar en estos procesos. Muchas gracias y de nuevo, Nilson y Jorge, gracias a ustedes también. Gracias, presidenta. Con mucho gusto, Ani.